Hola, hola. Estamos iniciando con nuestra charla del día de hoy que tiene que ver con la depresión. Vamos a esperar unos minutos. Hola, Carolina. Iniciamos nuestro live con depresión, ¿verdad? En la charla anterior, miré que había muchas preguntas con respecto a lo que es depresión. Entonces por eso decidimos hacer el día de hoy esta charla enfocada en lo que es depresión, ¿verdad? Vamos a hablar un poco de lo que son los trastornos depresivos y también los de tipo bipolares. Buenas noches, Carolina. Y vamos a mencionar también lo que es la terapia racional de Ellis, que nos ayuda a lidiar con lo que es la depresión, ¿verdad? Que es una de las mejores que yo conozco para poder trabajar con personas depresivas. Entonces, vamos a empezar definiendo, ¿verdad? El trastorno depresivo. El trastorno depresivo se divide en varios tipos. De hecho, está el depresivo mayor, el trastorno distímico y depresivos no especificados. Que los no especificados generalmente son más para personas que de alguna manera han estado en alguna circunstancia de un duelo, por ejemplo, la muerte de un padre o de una madre o de alguien allegado a ellos. Entonces, luego tenemos los trastornos de tipo bipolares, que son también arraigados mucho a lo que son a los trastornos depresivos. Y ahí vamos a encontrar bipolares del tipo 1, del tipo 2, trastornos ciclotímicos y algunos bipolares no especificados, ¿verdad? Pero bueno, vamos a hablar acerca de qué caracteriza a un trastorno depresivo. Primero está el estado de ánimo bajo. O sea, la persona siempre anda como, bueno, si es que nosotros de hecho le decimos está depre, porque miramos a esas personas y vemos que andan como bajado. Le falta como esa energía para hacer las cosas. Es una persona que por lo general es como lenta para hacer las cosas. En algunas personas puede también estar lo que es la tristeza o la irritabilidad. O sea, son personas que siempre andan como muy enojadas por todo se irritan. Y luego tenemos ciertos cambios, ¿verdad? Pueden amanecer en la mañana como alegres, pero luego en la tarde pueden estar como enojados y luego estar tristes. Entonces hay bastantes cambios de ánimo en estas personas depresivas. Y también tenemos lo que es el insomnio, ¿verdad? En la charla anterior me preguntaban que esta persona padecía mucho de insomnio, y sí, es uno de los rasgos característicos de la depresión. También está lo que es la disminución del apetito y del peso y como la fatiga, ¿verdad? O sea, de que se siente como un poquito descontrolado o siente como que, ay, dice, o sea, yo me levanto y me siento con fatiga. También están los dolores o las molestias físicas. Algunas personas tienden a padecer de algunas enfermedades o se enferman como más frecuente. Y muchas de estas personas que tienen problemas depresivos también tienen como preocupaciones hipocondríacas, o sea, preocupaciones porque piensan que se van a enfermar de X cosa cuando en realidad ni siquiera están enfermos, solo es que miran en la tele tal cosa, entonces dicen, yo tengo ese síntoma, yo también me siento enfermo, yo también estoy enfermo, y en realidad de repente no sea así, solo es a eso que le llamamos hipocondriasis.
Y también este tipo de personas tienden a disminuir la atención y la concentración, ¿verdad? Son personas que son bien difíciles de que se concentren. De hecho, si tienen una tarea en donde deben concentrarse es bien complicado. Y muchas veces vemos que son como descuidadas consigo mismas. O sea, vemos ese tipo de personas que no se arreglan, que si llegamos a su casa es un desorden. Entonces esto es uno de los rasgos de los depresivos. O sea, hay que poner mucha atención en esto, porque a lo largo de nuestra vida vamos a encontrar con gente que nosotros decimos, o por qué es tan desordenado, o por qué ni siquiera arregla la casa, o por qué no se arregla a sí mismo, o se ha descuidado. Entonces cuando vemos este tipo de personas que se descuidan es porque ya están teniendo un tipo de rasgo depresivo, ¿verdad? Cuando hablamos con este tipo de personas, tienen una visión negativa de su vida. O sea, generalmente hay mucho autorreproche, hay mucha minusvalía, mucha desesperanza y baja autoestima, ¿verdad? Son personas que todo el tiempo están como que no me merezco nada, o sea, no valgo nada, soy cero a la izquierda, una baja autoestima, una autoestima por el suelo y idea de pensamiento muerte. Esto cuando ya llega uno a tener una depresión más fuerte, ¿verdad? De que ya dice, bueno, me quiero morir. Entonces, con este tipo de personas que ya padecen de eso, entonces hay que tener un poquito más de cuidado y hay que tener un poquito más de atención, ¿verdad? Si tenemos personas que están teniendo ese tipo de pensamiento de muerte en nuestro hogar, debemos tenerle bastante cuidado. Y muchas veces estas personas ni siquiera lo mencionan, ¿verdad? De hecho, pasa y sucede eso, o sea, no mencionan el hecho de que se quieren morir y a veces hay gente que ha tenido dentro de sus hogares personas que se suicidan y dicen, nunca me di cuenta en qué momento estaba con esa depresión. Entonces, se catalogan ya lo que son los depresivos mayores, ¿verdad? Hay depresivos menores. Y como les decía, están los distímicos, ¿verdad? Personas que de repente tienen una depresión a lo largo de su vida y ya han lidiado con eso y lo han vivido. El depresivo mayor, pues este es un síndrome depresivo que al menos tiene 2 semanas de duración y que la intensidad es bastante importante. Se le diagnostica a una persona con depresión mayor cuando ya es una intensidad que afecta claramente el funcionamiento de la persona. Se puede catalogar una depresión como leve o como moderada si presenta de repente algún tipo de síntoma más bajo, ¿verdad? Lo habitual es que un paciente tenga varios episodios depresivos a lo largo de su vida, o sea que haya mucha recurrencia en esto. Una persona que es depresiva puede tener diferentes tipos de recurrencia en esta depresión, o sea que no es como que hoy amanecí depresiva y ya mañana y toda la vida ya no, o sea hay personas que recurren bastante en estos síntomas. Y se habla de un trastorno depresivo mayor cuando ya, ¿verdad?, el trastorno ha llegado a esa altura que les digo, de que ya la persona ya deja de hacer muchas cosas o deja de disfrutar su vida. En el caso de los distímicos, la intensidad es leve y puede durar hasta 2 años, de hecho. Entonces hay muchas personas que podemos ver a lo largo de nuestra vida y que padecen el trastorno distímico, ¿verdad? Que están con esos rasgos depresivos y pueden estar por mucho tiempo con ellos. Bueno, las personas generalmente cuando tienen depresión son muy melancólicas. Muchas veces este tipo de gravedad, o sea, lo lleva como al suicidio con mayor frecuencia, pues hay veces que llegan a ser psicóticos. Y hay muchas alteraciones neurobiológicas, ¿verdad?, en ese tipo de trastornos cuando ya son mayores. Pero ¿qué vamos a encontrar fundamentalmente? Tristeza, cambios de humor y el deseo o no deseo de disfrutar la vida. O sea, esas personas no disfrutan la vida. Luego tenemos también los signos somáticos, que son el insomnio, la anorexia o de hecho afecta también lo que es la libido. O sea, la persona ya no le llama la atención tener sexo o tener relaciones con otras personas. Es por eso que si tenemos a alguien en casa, por ejemplo, que está pasando por esa depresión, ya sea un esposo o una esposa, debemos evaluar esta situación. Los pensamientos. Los tipos de pensamiento generalmente siempre son de culpa o de tristeza. Y con su conducta pues siempre hay una alteración psicomotora, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver una variación. Bueno, cuando hay una depresión mayor,
Esos son riesgos que duran durante toda la vida, ¿verdad? Desarrollan depresión crónica y depresión mayor de un mes, o de repente hay personas que llegan al suicidio cuando ya tienen una depresión mayor. Pero también hay factores bioquímicos, riesgos en familiares de primer grado. O sea, si mi mamá o mi papá padecieron de depresión, entonces puede ser que yo también pueda padecer de eso, ¿verdad? Muchas veces también el hecho de las alteraciones en el sistema de neurotransmisores, ¿verdad? Y pues, ¿qué pasa con las personas que padecen depresión? No disfrutan la vida, las personas se vuelven un poco más como que más cansadas, como que prefieren estar durmiendo, y a eso se le llama que segrega menos serotonina o dopamina, que son como las hormonas de la felicidad que nosotros le llamamos. Son personas que viven desilusionadas y que se estresan por cualquier evento. Generalmente en las personas jóvenes se da mucho lo que son el neurotismo, ¿verdad? Y tienden a alterar el juicio de la realidad y tienen muchas ideas diferentes, ¿verdad? A los demás, que a eso le llamamos un tipo de idea delirante, o puede ser alucinaciones. De hecho, como que pueden ellos pensar cosas que son como más allá de la realidad, y uno habla con ellos y uno dice, pero ¿qué está pasando con esta persona? Muchas de estas depresiones pues tienden a ser como más negativistas, y de repente pueden tener necesidad mucho de lo que es ayuda psiquiátrica, ¿verdad? Así como también ayuda psicológica. Para salir de una depresión es bien complicado. Se les recomienda bastante lo que es el uso de medicamentos. Y ya mencionamos, ¿verdad?, que las causas pueden ser de herencia, de ansiedades, situaciones de vida o patología médica. Las personas que tienen depresión pueden tener tristeza profunda, un abatimiento, un desánimo, son incapaces de disfrutar o de gozar la vida. Es bien complicado realmente tener una persona depresiva, porque uno no se da cuenta, pero muchas veces esa persona no disfruta los momentos que uno pudiera disfrutar. Entonces uno dice, es que es amargado, es que no le gusta nada, pero no, la verdad es que esa persona está sufriendo un trastorno y es bien complicado para ella, ¿verdad? Más que todo porque hay una lentitud motora, y esta persona también no desea hacer nada. Generalmente se quiere quedar en su casa acostadito y durmiendo, y no me importa lo que pase a mi alrededor. Su pensamiento es pobre y no desea realmente salir adelante. O sea, esta persona está ahí por estar, y porque dice que no le haya sentido a la vida, que no le haya un propósito a la vida. A esas personas también uno de los rasgos que deberían revisar ustedes si tienen en su casa, ¿verdad?, alguna persona con depresión, es la disminución de la capacidad o la iniciativa, una fatiga insoportable, la pérdida de energía, la falta de coraje para hacer las cosas, la voluntad de actuar disminuye totalmente. Son personas dudosas, muy indecisos, y también tienen mucha dificultad para obtener satisfacciones. O sea que nada les satisface, ¿verdad? Porque ya perdieron ese amor por la vida o ese deseo de sentirse satisfechos. Hay muchas alteraciones también de tipo cognitivo, como la atención baja, no puede mantener concentración, la memoria es a corto plazo. Y estas personas se sienten impotentes, decepcionados, fracasados, y son muy pesimistas. Sienten ser un peso para todas las personas que lo rodean, porque como se sienten así, entonces es bien difícil, ¿verdad? O sea, ¿para qué? Y más si le dicen, no, es que vos no puedes disfrutar conmigo, no, es que vos no podés hacer esta cosa. Entonces ellos se sienten como, ay, yo soy una carga, y se crean ese pensamiento y se lo meten dentro de sí, y empiezan a creer, bueno, sí, soy una carga, y ese pensamiento aumenta, ¿verdad? Estas personas tienen problemas de sueño. Los depresivos generalmente padecen mucho de hipertensión o disminución de la fuerza muscular. Entonces, hay muchas variaciones, ¿verdad?, de lo que son los depresivos. O sea, puedo tener un depresivo mayor o puedo tener un depresivo en menor escala, ¿verdad? Ya dependerá de la persona y de lo que ha vivido.
Y también depende de lo que es la edad del inicio o la cantidad de episodios previos. Recuerden que en el inicio del video yo les mencionaba de que una persona depresiva puede estar, ¿verdad?, constantemente cayendo en esos episodios. O sea, puedo yo estar como un mes depresivo y luego puedo levantarme, pero sí que en algún momento volveré a tener esa sintomatología de depresión y puedo volver a caer, que son mis episodios, ¿verdad? Y la reacción de los tratamientos ya dependerá del deseo de la persona de salir de esa situación. Muchas veces se le recomienda sobre todo lo que son los medicamentos. Es por eso que cuando se tiene un depresivo ya mayor, se envía a lo que es el psiquiatra, ¿verdad? Y ya el psiquiatra pues ya le receta lo que son medicamentos para controlar. En el caso de que una persona haya padecido de depresión más de 2 años y un inicio gradual, de hecho hay personas que inician con depresión desde la infancia, y esto tiene que ver mucho que ver con que su mamá o su papá hayan padecido, como les decía anteriormente, genética. La genética también es proclive a que yo tenga familiares depresivos. Generalmente se da también en los jóvenes. Los jóvenes más que todo son atraídos, por así decirlo, porque viven un momento muy difícil, ¿verdad?, cuando está en la adolescencia. Y esto hace que cuando ya esté un poco mayor, pues esta persona se vuelva un poco productiva y pierda el interés en las actividades, ¿verdad? Generalmente son retraídos socialmente, o sea, no desean o no les gusta asociarse con otro tipo de personas y no lo ven beneficioso ni les interesa, ¿verdad? Bueno, dentro de los trastornos depresivos, pues podemos encontrar sentimientos de culpa, y la ideación suicida de la que hablábamos es el deseo de morirse, y muchas personas realmente lo hacen. O sea, muchas personas como que no lo mencionan, simplemente se atacan a sí mismos y pues mueren, ¿verdad? Vamos a hablar un poquito acerca de cómo controlar, ¿verdad? Todo empieza por nuestra mente en realidad. Entonces, uno de los psicólogos anteriores que luchó mucho contra la depresión fue Albert Ellis, con su terapia racional emotiva. Y él hablaba del ABC, que el ABC de la terapia racional emotiva de Ellis, ¿verdad? Es una terapia activa. Y él decía que existen creencias o ideas irracionales, la depresión surge de las ideas irracionales que tienen los sujetos, que crean y mantienen comportamientos disfuncionales, ¿verdad?, o poco adaptativos. ¿Cuál es una de esas ideas? Pues la necesidad de aprobación. Es la idea de que debo ser aprobado para yo sentirme bien o para ser amado. Entonces esa es una idea irracional. En realidad yo no necesito aprobación de nadie para sentirme amado. La idea de la territorialidad es que si alguien se acerca mucho a mí o a mis cosas es para hacerme daño. Por lo tanto, entonces lo considero una amenaza. Esa es una idea también negativa. O sea, no necesariamente una persona se va a acercar a mí porque me quiere hacer daño. Entonces, si yo todo el tiempo estoy como a la defensiva pensando que una persona se acerca a mí por esa situación, entonces ya estoy teniendo una idea negativa de la vida y de las personas que me rodean. La otra es una autoexigencia. Es la idea de que todo lo que haga debo hacerlo bien y sin importar mi desempeño. Entonces este tipo de personas van por la vida como siendo más competitivas, ¿verdad? Y sintiéndose mal si no logran las cosas al 100. Entonces eso también provoca lo que es pensamientos destructivos o depresivos, ¿verdad? Como yo no lo puedo hacer, entonces soy una persona que no valgo la pena o que no hago las cosas bien. Entonces ya vienen pensamientos destructivos en nuestra vida. Y ser muy autoexigente a veces se vuelve negativo, ¿verdad? Se vuelve en contra de nosotros mismos.
También las necesidades de control, o sea, la idea de que debo controlar mis emociones sin importar las circunstancias. Mentira, o sea, muchas veces nosotros podemos sentir emociones y es normal sentir. Por ejemplo, en esta pandemia que estamos todos encerrados y que estamos todos teniendo ese miedo y todo. Entonces es normal sentir miedo. Miedo a que me voy a enfermar, miedo a que me va a suceder algo, miedo a que a mi familia le pueda suceder. Es normal, pero lo que nosotros debemos hacer en esas circunstancias es analizar esa emoción y aceptarla. Y no permitir, ¿verdad?, que en algún momento nos dañe nuestra realidad. Pero si nosotros nos negamos y pensamos, tengo que tener el control total de esta situación, debo controlar mis emociones, no debo tener miedo. Entonces cuando nosotros hacemos eso, reprimimos esa emoción y en algún momento tiene que salir por otro lado, ¿verdad? Entonces no es algo positivo. Culpar a otros, es decir, la idea de que el mundo existe gente mala, que todas las personas deben ser castigadas, que si la persona no piensa como yo, entonces se vuelve una persona pecadora, o es una persona que es dañina, o es una persona, o sea, cualquier cantidad de cosas que nosotros llevamos a creer en contra de estas personas que no piensen como nosotros, o pensar que son malos porque tienen diferentes tipos de puntos de vista. Entonces también es una idea irracional que nos lleva hacia la depresión, porque como esas personas no cumplen con nuestros estándares, entonces para nosotros se vuelve algo negativo. La idea de que hay que cumplir la norma y no importa lo que pase también se vuelve algo negativo. Es decir, nosotros estamos en este mundo para cumplir muchas cosas, pero a veces el hecho de querer cumplir las expectativas de otras personas nos lleva hacia esos pensamientos negativos, porque queremos estar constantemente sirviendo o siendo como de esas personas que, bueno, tengo que hacerlo así porque así soy aceptado. Entonces eso también me lleva a lo que es la frustración, ¿verdad? Hay ideas o hay pensamientos de horribles o catastróficos, y entonces empiezo a tener pensamientos como de, y si en este momento que hacen la reapertura, por ejemplo, me contamino yo y llego a mi casa y contamino a todo el mundo, entonces y no va a salir como creen, o sea, esta reapertura es lo peor que pueden hacer y todos vamos a morir. Entonces esos son pensamientos catastróficos. Yo ya desde un momento inicial estoy teniendo pensamientos negativos hacia una circunstancia que va a pasar, y eso hace que me desespere, eso hace que me ponga ansioso, y eso hace que también entre en estado depresivo, porque todo es como una cola, o sea, una cosa me lleva a la otra, ¿verdad? Y la idea de que no soy culpable de mis emociones ni responsables que ellas me hagan hacer, ¿verdad? O sea, que las emociones hagan lo que tengan que hacer. No, yo puedo controlar mis emociones. Si es cierto que muchas veces se me salen de control algunas emociones porque estoy pasando por situaciones difíciles, pero el hecho de que yo las conozca, que yo lidie con ellas, que yo las acepte, entonces hacen de que yo me vuelva responsable de mis emociones. Y también está el punto de la ansiedad por preocupación, ¿verdad? La idea de que debo preocuparme, por todas las cosas que suceden a mi alrededor. Y que si yo no me preocupo por esas cosas, entonces hay una probabilidad que ocurra y que fue malo no preocuparme. Entonces este hecho pues me provoca también mucha ansiedad. Y también lo que es la evitación de problemas, ¿verdad? La evitación es la idea de que es más fácil evitar los problemas que enfrentarlos. Necesito a alguien que me proteja. Esa es otra idea que tenemos, que es una idea irracional, ¿verdad? La idea de necesitar una persona que sea físicamente o emocionalmente más fuerte que yo. La verdad es que no. La verdad es que yo puedo llevar a flote todas las circunstancias. No soy una persona débil, soy una persona con recursos y puedo yo manejar mi situación y las cosas que me suceden. Y muchas veces también las personas con rasgos depresivos viven siendo víctimas del pasado. No pueden cambiar porque siempre creen que lo han hecho de esa forma y que su papá o su mamá fue una persona que sufrió, entonces yo voy a sufrir. Entonces se vuelven como víctimas y les gusta estar repitiendo constantemente este sentimiento, estas emociones y estas palabras. Entonces encontramos en el camino muchas personas de este tipo, ¿verdad? Con influencia del pasado, que los hace ser personas con rasgos depresivos.
Y luego tenemos las personas perfeccionistas, ¿verdad? Aquellas personas que creen que todo debe ser perfecto y que las soluciones perfectas para los problemas ellos lo deben de tener. Realmente en estas circunstancias esa persona lo que hace es alterarse y llenarse de mucho más ansiedad, ¿verdad? Entonces Beth decía de que esta es una tríada. O sea, yo tengo el sí mismo, el mundo y el futuro. Entonces la percepción de cómo yo vea las cosas, eso me va a ayudar a ser una persona depresiva o a cambiar mi forma de manifestarme ante los demás y ante mí misma, ¿verdad? Hay muchas distorsiones cognitivas. Las personas que están con depresión generalmente tienden a tener esas distorsiones cognitivas, crean y mantienen pensamientos disfuncionales. Entonces es muy importante saber leer los pensamientos de este tipo de personas y de que no personalicen las cosas, porque no es porque si yo me siento un fracaso es porque no me quieren en mi casa, o porque si está sucediendo esto es porque realmente yo no soy bueno en tal cosa. O sea, esas personas tienen que aprender a despersonalizar y a tener pensamientos, ¿verdad?, más neutrales, menos blancos y negros. O sea, yo no voy a estar pensando todo el tiempo que algo malo me va a suceder, porque si yo estoy en esta energía, entonces cabal, ¿verdad? Estoy viendo todo lo negativo, entonces me vuelvo pesimista, y las personas con pensamientos pesimistas tienden a ser depresivos, ¿verdad? Él debería haberlo hecho de esta forma, debería haber cambiado de esta forma, debería haber sucedido ni idea. Pero la verdad es que, o sea, cualquier idea de debería podría surgirle a una persona, ¿verdad? Pero las cosas son como suceden en realidad. Entonces, desde esta perspectiva, yo debería o debo aceptar las cosas. Y también las creencias, ¿verdad? Lo que yo creo, lo que me han enseñado, eso realmente es importante para saber y detectar en mis pensamientos, ¿verdad? Para poder cambiar y para poder modificarlos. Entonces, los dejo con estas ideas. Recuerden que la depresión le puede dar a cualquiera. Hay muchas maneras de manejarlo. Ya les di algunos tips para que aprendan también a lidiar con sus pensamientos, ¿verdad? Para poder cambiarlos. Y también a poder reconocer cuáles son los rasgos de una persona depresiva, ¿verdad? Las personas que generalmente avanzan hacia un punto mejor cuando están en esta depresión son las personas que, por ejemplo, se ponen a hacer ejercicio. El ejercicio físico es muy importante. Alimentarse bien y identificar cuáles son los problemas que me atan a esta depresión. Porque si yo empiezo a identificar qué es lo que estoy pensando, entonces es más fácil para mí poder cambiar ese pensamiento y sobre todo expresarme, ¿verdad? E intentar ver el lado positivo de las cosas. Es casi imposible para una persona depresiva ser una persona positiva. Por lo general las personas depresivas son personas negativas. Entonces, con la idea de Albert Ellis, lo que se busca es cambiar los pensamientos para que yo sea una persona positiva, para que yo no tenga pensamientos irracionales o crea que esas cosas deberían ser así, cuando en realidad no lo son, ¿verdad? Y el hecho de expresar lo que yo siento, cuando yo reconozco mis emociones, eso es muy importante para poder cambiar este tipo de patrones. Bueno, hasta el próximo live y fue un placer.